La parábola del sembrador, Mateo 3, dice, versículo 3, les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, ¿qué semilla eres? Ese es el título de esta palabra. Y acá vemos una parábola que Jesús dejó diciendo la parábola del sembrador, donde sale el sembrador a sembrar, pero resulta que encuentra varias clases de tierra, ¿cierto? Y vamos a estar mirando la interpretación que Jesús dejó a esta parábola y está en el versículo 18. Dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno no oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Bueno, esta es la primera. Cuando la palabra es la semilla, Jesús es el sembrador. Y la palabra Dios la da a todas las personas, porque su misericordia es para todo el mundo. Todo el mundo dice que su palabra será extendida a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea que nadie tendremos excusa ante el Padre cuando venga el día del juicio, porque la palabra todo el mundo la escuchará. Aún más ahora que hay internet, que hay tantas redes, la palabra es la semilla que Dios está dando para que la gente escuche, porque en la palabra hay poder. Dice en Isaías que Él envía su palabra y que la palabra va a la hora que tiene que hacer y no llega vacía. Entonces, la semilla es la palabra, es la riqueza que Dios nos da a través de su palabra. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué tierra somos? Es la pregunta, ¿qué tierra somos? Para poder identificar en qué lugar estamos y Dios qué quiere que hagamos, cuál es la verdadera que Dios quiere que hagamos con la semilla que Él nos da. Entonces acá cuando dice que sembra junto al camino y vienen las aves y se la comen, y acá en la interpretación dice que es cuando la palabra llega pero no se entiende, entonces viene el malo y la arrebata de su corazón, que es el enemigo, ¿cierto? Entonces es como cuando realmente no es buena tierra y se siembra, pero como no quedó en buena tierra, entonces llega el enemigo y ¡pum!, se la lleva. Es como si no hubiera hecho nada, es como si estuviera de oídos cerrados y no alcanzara a recibir la palabra que Dios quería que recibiera, la semilla. El segundo punto es otra parte que cayó en versículo 5 en pedregales, donde no había mucha tierra. Entonces, al no haber mucha tierra, Jesús siempre usa simbologías para que podamos entender. Al no haber mucha tierra, ella brota, la semilla brota, pero no tiene profundidad de tierra, porque es poquita, pero salió el sol, se quema porque no tenía raíz y se secó. Bueno, acá nos está dando un ejemplo de que simbólicamente cuando tú coges una semilla y tú llegas y la siembras en poca tierra, ella no alcanza a coger raíces, ella no alcanza a coger profundidad porque hay que tener paciencia para que esta semilla dé fruto. Entonces, esta semilla lo que hace es que no más queda con una poquita tierra, entonces ella llega y como que tira a brotar ahí mismo, como dice acá, pero entonces ya viene el sol y se la quema porque no tiene raíz. Y acá la interpretación en versículo 20 dice que fue sembrado en pedregales. Es el que oye la palabra al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta de duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bueno, así podemos ver como cuando personas dicen, ay, no,
escuché esta palabra, Dios me habló tan lindo, y vemos como que empieza un gozo en la persona, y no, esto es hermoso, todo eso, pero al poco tiempo no vuelve. Por ejemplo, si fue en la iglesia donde Dios le habló, pero resulta que al poco tiempo ya no vuelve, y uno dice, ah, qué lástima. Las recibió con gozo, se veía contenta la persona, estaba empezando como a dar un poco de a brotar la semilla, pero no dio fruto. Acá dice que fue porque vino la aflicción y la persecución y tropieza. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros recibimos la palabra, debemos de tener en cuenta que muchas veces por recibir la palabra y quererla vivir en nuestra vida, muchas veces nos van a burlar, a criticar, vendrán pruebas. La palabra lo dice, que este reino no es de cobardes sino de valientes. Y si nosotros no nos estamos firmes, si no está bien arraigada la palabra, bien sembrada, no tiene buena tierra, entonces te debilitas y tropiezas, y esta semilla se muere, ¿cierto? Esta semilla no, esta tierra donde se fue sembrada no dio fruto, ¿cierto? El versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Bueno, esa es la tercera semilla que cae entre espinos. Y está la explicación en el versículo 22, dice, y el que fue sembrado entre los espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, qué teso, que la palabra es sembrada entre espinos, entre, entre espinos, y estos espinos crecen igual que la semilla, pero entre los espinos lo que hacen es que ahogan esta semilla, entonces no la dejan que crezca y que dé fruto. Dice que quede infructuosa porque la ahogan. Entonces, según la explicación acá, dice que es los afanes del siglo y los engaños de las riquezas. Claro, como este mundo está en un corre-corre, y como las necesidades, las situaciones hacen que nos vaya jalando. Esto como, yo lo visualizo como un círculo donde va jalando como un huracán, una ola que va jalando todo, y es fuerte, y entonces se va jalando los afanes de este siglo, las situaciones, el afán de adquirir riquezas también dice acá, o por propuestas que nos hagan, hacemos que eso sea más fuerte que lo que fue sembrado. Entonces esta palabra se ahoga y no da fruto. El fruto que Dios quiere que dé tampoco es buena tierra. Y acá dice ya la cuarta, que es el versículo 8, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, esta es la que Dios quiere que seamos, buena tierra. Pedirle al Señor que nos haga ser buena tierra para que la palabra que llega a nuestro corazón dé fruto, porque acá dice que es el que oye y entiende y da fruto a 100, a 70 y a 30 por uno. Por eso el título que le puse es ¿qué semilla eres? Y analiza cuánto tiempo viene Dios hablándote, cuánto tiempo viene Dios dándote palabra, llamándote, y no has dado fruto. ¿Y en dónde ha estado el cambio en nuestras vidas? ¿Y qué ha pasado con mi vida? Si he atendido a la voz de Dios, si me he arrepentido, si quiero seguir su dulce voz, quiero realmente tener esa verdadera conversión, porque si no es en vano, o sea, no estás dando los frutos que Dios quiere que des, porque realmente no ha sido buena tierra. El Señor me pone esa palabra porque en el mundo hay miles y miles de personas, y hay estas 4 clases de tierra. Y Dios quiere y nos habla de que muchas veces la palabra todo el mundo la escucha, se ha predicado mucho, hay muchos predicadores, muchos mensajeros, muchos misioneros, y son pocos los que dan frutos, son pocos los que uno ve que realmente se convierten, que cambian, que hasta dan frutos, que entienden que rendirse, morir al yo, rendirse a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, para poder dar ese fruto.
porque sí es necesario que esa semilla sea enterrada, pero esa semilla se abona, se sigue sembrando palabras, se sigue buscando de Dios, tú sigues, no es que qué has hecho con la palabra, qué has hecho con la semilla que Dios te ha dado, no es que la entierres y ya, no, es que empieces a abonarla, a seguir buscando la palabra de Dios, sigue leyendo la palabra, sigue orando, para que Dios te siga hablando a tu corazón, y esa semilla va a brotar, y va a cumplir el plan que Dios quiere, que es que dé mucho fruto. Y por eso la palabra dice en Juan, cuando predicaba, que decía arrepentidos y convertidos, y den frutos realmente dignos de arrepentimiento, no es solo decir yo creo, yo qué linda la vida con Dios, todo esto, si realmente lo que Dios nos pide que hagamos, que sea cambiar de actitud, que sea realmente demostrar con hechos que creemos de corazón y que somos buena tierra, buena tierra. Entonces el mensaje es, ¿qué semilla eres?